Es hora de hablar de este traje de Spider-Man en el MCU. La YouTube también está su vecino hablante de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Volviendo a 2017, cuando Spider-Man Homecoming se estrenó en cines para hacer la presentación en solitario de Peter Parker en el universo de Marvel Studios, uno de los elementos que más llamó la atención y se convirtió en un rasgo característico de esta versión fue el traje en su versión más básica, es decir, el homemade suit o el traje casero como le decimos en Latinoamérica. Recuerdo que en aquel año hubo un tremendo furor por este traje entre un nicho de fanáticos, siendo uno de los trajes más usados por las personas en Halloween. El día del estreno había más de una persona utilizando esta versión del mismo y pronto fue descrito como una completa maravilla por un sector de la prensa que en su mayoría vivían fascinados con todo lo que producía Marvel Studios. A título personal, nunca me ha gustado este traje a nivel estético. Es muy simple y me parece muy feo a la vista. Como un fanático que venía de dos franquicias previas y que había disfrutado de ambas y aparte le habían gustado las dos propuestas de esta versión casera del traje de Spider-Man, esta versión me pareció muy poco atractiva. Pero esa solo es una opinión muy personal y banal que se refiere estrictamente a la estética del diseño. Si yo tuviera poderes y me dedicara a ser un superhéroe, trataría de hacer algo mejor que eso, por lo menos desde un punto de vista de comodidad, ya que ese traje no parece ser muy cómodo y mucho menos funcional cuando se trata de tener un cambio rápido de ropa, que es lo que define a Spider-Man, invitando a Peter Parker a siempre usar su traje bajo su ropa de civil. Y es por eso que amo tanto y con todo mi corazón la secuencia de Amazing Spider-Man, donde Peter Parker fabrica su traje a partir de elementos tan sencillos como expandex que compra de internet, un marco de serigrafía, hilo y sus lentes de las gafas de sol. En los cómics, durante la etapa del origen del personaje, Marvel ha sido muy claro sobre cómo Peter creó el traje, un poco de tela y mucho ingenio, tan sencillo como eso. Y es justo esa parte donde creo que Homecoming falló al crear esta versión, que hace ver a Peter Parker como un adolescente muy poco habilidoso, sobre todo porque vivimos en la era del internet y en este universo hay un montón de superhéroes utilizando trajes increíbles. Pero antes de continuar con este análisis, conozcamos la historia del traje. Después de llegar a un acuerdo con el personaje en algún momento de 2015, Marvel Studios comenzó a idear la manera de integrar a Spider-Man a su universo, viendo a Peter Parker como un adolescente que recién había empezado su carrera como héroe. Dentro de este proceso creativo, imaginaron a Spidey en sus primeras etapas utilizando un traje fabricado por él mismo que contrarrestaba con las armaduras de Iron Man y los trajes tecnológicos y equipados de los otros héroes, porque al final de cuentas se trataba de un joven de 16 años que no contaba con grandes recursos. Me first. En Civil War conocimos a Peter Parker y también tuvimos un breve vistazo al traje que utilizaba antes de ser reclutado por Tony Stark. Se trataba de ropa en color azul y rojo que adaptó para ocultar su identidad con una máscara y unos anteojos. Lo cierto es que en Marvel crearon este diseño desde antes de empezar a rodar las escenas del aeropuerto con el diseño final, y eso se logra apreciar durante las pruebas de cámara de Tom Holland para obtener el papel, donde le vemos con la misma ropa. Posteriormente se confirmó que esta versión del traje tuvo alguna inspiración en el atuendo de Scarlet Spider en los cómics, combinando un poco del concepto callejero para demostrar que Peter seguía siendo un héroe local. Después, en Homecoming, vimos el traje durante más tiempo, cuando Peter debe volver a usarlo una vez que Tony decide quitarle el fabricado por él, culminando el tercer acto de la película venciendo a Shocker y al Buitre. Al final de la cinta, Peter obtiene de nueva cuenta el traje de Stark y se olvida por completo de su primer traje que jamás volveríamos a ver. Es claro que la visión y el concepto de la película con respecto al traje es usarlo como un método para demostrar el proceso de crecimiento y de aceptación del personaje, y eso a mí me encanta. No podría estar en contra de cómo Homecoming le enseña a Peter que puede ser un héroe increíble sin la necesidad de ser Iron Man o el resto de héroes a los que admira, pero aún sigo sin entender y estar de acuerdo en cómo es posible que Peter fabrique un traje tan malo en primer lugar. La diferencia entre el traje casero de Homecoming en comparación a las versiones previas de Raimi o Webb es que en este punto de su carrera Peter ya se había nombrado a sí mismo Spider-Man. Se supone que ya había atravesado por lo que fuese que le había ocurrido para tomar esa decisión y a partir de ese momento sería el amistoso vecino. Pero ¿en serio lo haría vestido así?
Para mí ese diseño y ese traje no tienen ningún sentido, mucho menos después de la secuencia final de No Way Home, donde el mismo personaje es capaz de crear un traje tan sencillo a partir de una máquina de coser, o por lo menos eso es lo que nos relata esa escena. No pasó mucho tiempo entre Homecoming y No Way Home como para creer que Peter se hizo un experto en el mundo de la costura y pudo por fin crear un traje decente, lo que hace aún más horrible el origen de su primer traje, ya que solo demuestra que el personaje no tenía ni el más mínimo conocimiento de cómo quería lucir, creando un traje al final de No Way Home basándose en el diseño creado por Tony Stark. Durante todo este tiempo me he mostrado optimista con esta trilogía después del estreno de No Way Home y he admitido en diferentes videos cómo mi apreciación de la franquicia cambió por completo de manera positiva, pero en el caso del traje siento que ocurrió lo contrario, generándome un poco de vergüenza, porque este no es Spider-Man. En otro video expliqué el motivo por el cual seguir adaptando a una versión adolescente está terminando por afectar al personaje, ya que entre más intentes alejarte de las tantas versiones que existen de Spidey en su etapa escolar, más te alejas de los principios básicos, generando composiciones y versiones extremadamente alejadas de la original. Este es el caso de la versión del MCU. Tal vez en este universo esto funciona y este es el Spider-Man que obtuvieron, al cual llegaron, pero es un hecho que no se trata del Spider-Man original y mucho menos de una adaptación medianamente fiel. Volviendo al traje, para mí el problema es claro, es la representación de la ineptitud de Peter Parker para ser un héroe desde su origen, presentándose como un aprendiz o un sidekick de Iron Man, que por azares del destino debe convertirse en un héroe en solitario. Vuelvo a repetir, eso no es Spider-Man. Rescatando mi opinión inicial sobre el aspecto del traje, lo que más me molesta cuando lo veo en pantalla es justamente saber que Peter no fue capaz de crear una versión más estética y más funcional. He escuchado mucho el argumento que es genial porque se acerca a lo que un chico de 16 años podría crear, pero no sé si ese argumento tiene alguna validación partiendo del hecho que en versiones previas y en los mismos cómics, Peter fabrica su traje definitivo a la misma edad. Porque, vuelvo a repetir, este no es el clásico traje de transición que Peter usó durante la lucha libre y el tiempo en que utilizó sus poderes antes de convertirse en un héroe, ya que en Civil War es muy específico al decir su nombre y llamarse Spider-Man, dejando entrever que lleva ya algo de tiempo tratando de ser un héroe. En mi opinión, lo ideal debió ser que durante esta escena Peter solo mencionara que ese video que se hizo viral sobre él salvando a una persona fue un accidente, no estando seguro de querer convertirse en un héroe. Pero como Marvel pensó que volver a contar el origen del personaje era una pérdida de tiempo, creó tremendas inconsistencias que hacen que su versión de Spider-Man sea una de las peores en cuanto a términos de adaptación. En un mundo ideal, Peter debió crear el traje visto durante No Way Home desde su origen, solo para ser reforzado con algo de tecnología de Stark, tal cual ocurre en los cómics, posiblemente portando el Iron Spider desde su inicio, volviendo a sus bases tal cual ocurrió 3 películas después. En lugar de eso obtuvimos un traje que no tiene sentido argumental, solo siendo creado para vender un montón de mercancía, generar posicionamiento de marca y continuar con la interminable búsqueda de la originalidad en un personaje que lleva 60 años en el mercado. Algo que le salió muy bien porque a toda una nueva generación le importó poco que ese traje no fuese el Spider-Man original y adoptaron la idea de ser un Iron Man Jr. de manera positiva. Marvel se obsesionó con hacer de Spider-Man tan único y tan especial, alejándose de las versiones previas, que terminó por destruirlo parte por parte, y ese traje es un claro ejemplo. Homecoming me sigue pareciendo una película bastante agradable y divertida, en términos generales una película bastante buena, pero el traje casero no tiene ningún sentido si lo analizas desde la perspectiva de una clásica adaptación, funcionando como la representación de un héroe que es todo menos Spider-Man. Y eso es todo por hoy, espero leer todas tus opiniones al respecto del traje en los comentarios. Es evidente que no debemos de estar de acuerdo siempre, pero aún así es bueno conocer y respetar la opinión ajena. Me ayudarías bastante si compartes el video para poder seguir creando contenido de calidad. Te invito a que me sigas en mi perfil de Instagram, donde hay todo tipo de contenido sobre el personaje, y nos vemos hasta la próxima.